Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra transmisión de este lunes 13 de junio. Gracias por acompañarnos, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas porque no pudimos empezar a las 3 en punto como solemos hacerlo, pero ya estamos aquí, ya estamos a punto de iniciar y yo quisiera darle la bienvenida de inmediato a nuestro invitado, al ingeniero Carlos Domián, quien siempre con muchísima, pero mucho conocimiento y además ese carisma para entregarnos información, es quien hoy nos va a acompañar para brindarnos un tema tan importante como es el de camas biológicas y sacarle no solo el máximo provecho, sino también entender cuáles son esas bondades de utilizar este sistema. Ya de inmediato vamos a tener a don Carlos con nosotros. Bienvenido, don Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes todos. Aquí estamos, al pie del cañón, como dicen, ¿verdad? Súper bien. Sí, gracias a Así Dios, es. súper bien. Y dispuestos a compartir con ustedes alguna informacioncita sobre el tema de las camas y las mesas biológicas. Excelente. Bueno, les recordamos a todas las personas, don Carlos, y nos aprovechamos un momento de esto, de que es importante que ustedes, luego de ver esta charla, les vamos a compartir un número de WhatsApp al que van a escribir, en caso de que deseen, y ojalá que así sea, un certificado de participación sobre la charla de este tema que brindamos este día. Les agradecemos de antemano y por favor empiece a compartir este material desde ya, dele en el botón de compartir a la transmisión para que muchas personas se enteren sobre esta charla tan relevante. Bueno, de inmediato los voy a dejar con don Carlos para iniciar nuestro trabajo o nuestra charla de este lunes. Muy bien, muy buenas tardes, de nuevo, ¿verdad? Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes información sobre temas relacionados con las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Y un tema muy importante que está relacionado, como dije, con las buenas prácticas agrícolas es precisamente el tema de las camas biológicas. No solamente de las camas biológicas, las mesas biológicas también. Eh, este temita es muy importante porque si nosotros tenemos dónde depositar los remanentes de las mezclas de los productos fitosanitarios, así como también los lavados de los equipos de aplicación, pues estamos haciendo algo muy importante que es en beneficio de todos y que se llama protección del ambiente. Vean, por muchísimo tiempo han habido agricultores o existen agricultores o usuarios de productos fitosanitarios que hacen un uso inadecuado de los remanentes de mezclas. Estamos hablando de los sobrantes de las mezclas. Entonces, muchas veces los sobrantes de las mezclas van directamente al suelo o van a la quebrada o van al río o van a cualquier otro lugar. Eso lo que hace es contaminación de suelo, contaminación ambiental, residuos en el suelo, residuos en las aguas, problemas en la fauna, problemas en la flora, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, para eso es que se está recomendando la construcción de las camas biológicas. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Don Carlos, ¿puede pasar la diapositiva posicionando sobre la misma, sobre la pantalla? Y ahí le sale el... No me pasa. Ya. Ahí, ya pasó. Es de acción retardada.
Ok, ¿qué son las camas biológicas y las mesas biológicas también? Dice que son una estructura que nos sirve para acumular, retener y degradar microbiológicamente los excedentes de productos fitosanitarios, o sea, los sobrantes de las mezclas, lo que ya nosotros no vamos a ocupar, lo que quedó en el estañón, lo que quedó en la bomba, que ya no lo necesitamos. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo tiramos al río, lo tiramos al campo, lo repasamos? ¿Qué hacemos? No, hay una opción. Si nosotros tenemos una cama o una mesa biológica, tenemos dónde deshacernos de ese, digámoslo, que de ese problema que tenemos en ese momento, que no sabemos qué hacer con ese sobrante. Bueno, ya con la cama biológica vamos a hacer algo bueno. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Digamos que son una solución práctica para disponer de esos remanentes que estamos hablando de mezcla, sobrantes de mezcla, para enjuagar y lavar los equipos de aplicación y con ello evitar la contaminación del agua y del suelo. Ventajas de su implementación. Bueno, son una estructura, digámoslo así, muy fácil y muy cómoda de utilizar. Es de bajo costo. En realidad, pues hacer una cama biológica, vieran que es sumamente barato. Casi que no vamos a gastar dinero haciéndola, porque lo que hay que hacer es simple y sencillamente un hueco, y los materiales que vamos a utilizar ustedes mismos en la finca los tienen. Tenemos una mayor concientización sobre lo que son las buenas prácticas agrícolas, que esto es muy importante. Las buenas prácticas agrícolas no solamente son producir de una manera racional, de una manera eficiente, sino que también incluye la parte de la disposición final de los remanentes de mezclas y el uso de las aguas que nosotros hemos utilizado en el lavado de los equipos de aplicación. También tenemos un compromiso con la agricultura sostenible, hay un respeto hacia nuestro medio ambiente, cosa que es muy importante que hoy en día nosotros adoptemos ese respeto, enseñemos a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones, a que debe existir ese respeto por el medio ambiente, que debemos de proteger ese medio ambiente. Recordemos una cosa muy importante: cuando hablamos del medio ambiente, ahí estamos involucrados todos. Ahí nadie está fuera del medio ambiente, digámoslo así, porque ahí vivimos todos, ahí compartimos nuestras vidas, ahí nos socializamos, ahí hacemos todo nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que tenemos un ambiente sano, pues el ambiente va a ser sano para todos. Y si hablamos de que tenemos un ambiente contaminado, pues también estamos hablando de que el ambiente va a ser contaminado para todos. También otra cosa importante es que se disminuye el riesgo de contaminación. ¿Por qué se disminuye el riesgo de contaminación? Pues simple y sencillamente porque ya nosotros, una vez teniendo la cama o la mesa biológica, ya no vamos a tener necesidad de ir a tirar los remanentes de las mezclas en el suelo o en el río. Entonces estamos disminuyendo o reduciendo o eliminando, ojalá del todo, el riesgo de la contaminación. Ahí vemos lo que es una mesa biológica. La mesa biológica, a diferencia de la cama biológica, es que la mesa biológica está hecha en un estañón, como vemos ahí, ¿verdad? Un estañón plástico de 200 litros, perdón, y ahí vamos a preparar, ahí vamos a construir nuestra mesa biológica. Vean, cuando hablamos de cama biológica y mesa biológica, podemos decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Una mesa o una cama? Bueno, eso depende de la cantidad de productos fitosanitarios que nosotros utilicemos. Por ejemplo, si es una finca grande donde el volumen de mezclas es muy alto, pues entonces lo mejor es construir una cama biológica. Pero si es una finca pequeñita, donde el agricultor hace una aplicación a la semana y lo que él utiliza es poca cantidad de la mezcla de los productos que va a aplicar, pues yo diría que tal vez podríamos pensar en una mesa biológica. Las dos cumplen la misma función.
el objetivo de las dos, tanto de la mesa como de la cama biológica, es el mismo. Simple y sencillamente que depende del volumen de mezcla que prepare o que use el agricultor por semana o por quincena o qué sé yo. Entonces, de ahí es que podemos tomar la decisión de si construyo una mesa o si construyo una cama. Les decía que la mesa se hace en el estañón, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ahí dice la mesa biológica. Aquí arribita veamos que esta es la aspersora, ¿verdad? Donde se pone sobre la mesa para hacer el lavado o para depositar los remanentes. La mesa se compone de diferentes componentes que los vamos a ver más aquí abajo están. Por ejemplo, grama. La grama es el zacate que nosotros vamos a poner encima de la mesa. Después aquí dice, habla de la mezcla biológica. La mezcla biológica se compone de 50% de paja de arroz, de pasto, cascarilla, puede ser cascarilla de arroz, puede ser paja de maíz, cualquier tipo de material de ese tipo que sea rico en lignina, o sea, que tenga altas concentraciones de lignina. Después se utiliza un 25% de abono orgánico y un 25% de suelo. Esos son los tres componentes que se van a utilizar en esta mezcla biológica. ¿Okay? Y en el fondo vamos a poner una capa de arcilla de aproximadamente 10 centímetros de grosor. Entonces, así es como nosotros vamos a rellenar ese estañón, esa mesa biológica. ¿Ok? Luego está la cama biológica. La cama biológica, como vemos aquí en el centro, es una fosa, ¿verdad? Como dicen, como hacer una tumba, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una fosa de aproximadamente 60 centímetros de profundidad por 75 centímetros de ancho y 1,50 m de largo, ¿ok? Entonces, en el fondo vamos a poner la arcilla, vamos a verlo más en esta otra que sigue. ¿Ok? En el fondo vamos a poner 10 centímetros de arcilla de grosor. ¿Ok? Y el resto, los 50 centímetros que quedan, los vamos a rellenar con la mezcla biológica. ¿Y cuál es la mezcla biológica? Es la misma que dijimos hace un momentito de la mesa biológica. ¿Ok? La mezcla biológica en la cama biológica también se compone de un 50% de paja, de trigo, de pasto, de arroz, de maíz, de cascarilla de arroz, cualquier material de ese tipo que tenga altas concentraciones o contenidos de lignina. También vamos a poner un 25% de suelo y un 25% de abono orgánico. Los componentes de la mesa biológica son los mismos componentes de la cama biológica. Es la misma mezcla biológica que se hace. Ok, aquí vemos algunas camas, por ejemplo, esta cama biológica que está hecha con cemento, con block, bien diseñadita, pues sí tiene un costo lógicamente mucho más alto. Pero vean aquí a la derecha, por ejemplo, aquí tenemos una mesa, una cama biológica, perdón, sencillita, ¿verdad? Tapada con algún tipo de material que puede ser plástico, puede ser algunas láminas de zinc que tengamos por ahí en desuso, porque sí es muy importante que tanto la mesa biológica como la cama biológica, ponerles un techito. El techito nos va a servir a nosotros para que la cama o la mesa biológica no se nos vaya a inundar. Ok, ¿y qué es lo que sucede adentro de la cama biológica? ¿Qué es lo que pasa con esa mezcla biológica de abono orgánico, del suelo y de paja que yo metí, que yo preparé y metí dentro del hueco, ya sea el estañón o ya sea la mesa? Lo que sucede ahí es precisamente que se desarrollan enzimas que son degradadoras de la lignina. Recordemos que la lignina es una sustancia que está en las paredes celulares de muchas plantas a las cuales les da fortaleza, les da rigidez, les da resistencia, ¿ok? Entonces,
esas enzimas van degradando la lignina y produciendo un hongo que se llama el hongo de la pudrición blanca, que es el hongo de la pudrición de la madera. Entonces, en todo ese proceso se comienzan a desarrollar todos los microorganismos que también son microorganismos que van a degradar o que también sirven para degradar lo que son los residuos de plaguicidas. Aquí dice, vean, por ejemplo, la degradación de plaguicidas es en una cama o en una mesa biológica se logra gracias a la actividad microbiana que se desarrolla en el sustrato biológico al estimular el crecimiento del hongo de la pudrición de la madera, el cual tiene capacidad de degradar la lignina por medio de la formación de enzimas, las cuales a su vez se ha demostrado que también son degradadoras o descomponedoras de los residuos de plaguicidas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucede. Es un proceso microbiológico, es un proceso de descomposición, es un proceso en donde nosotros vamos a depositar los residuos de plaguicidas y esos organismos que están ahí, esos microorganismos que están ahí vivos, van precisamente a degradar los residuos de plaguicidas. Tan es así que ahora más adelantito lo vamos a ver, tan es así que el material de la cama biológica, después de 5 años de estar en funcionamiento, ese material yo lo voy a sacar y me va a servir como abono orgánico. Veamos ahí, por ejemplo, ahí se está preparando el hueco, ¿verdad? Para hacer una mesa biológica. Vean, es importante cuando hablamos de la mesa biológica, o sea, del estañón. Recordemos que la mesa biológica es en el estañón y que la cama biológica es en el suelo. Pero aquí estamos viendo que se está preparando una fosa, pero en forma de redonda. Eso quiere decir que ahí va a ir metido un estañón. El estañón yo lo puedo meter en el suelo o lo puedo dejar sobre la superficie del suelo. Eso es una cuestión, digámoslo así, que de gusto, ¿verdad? Es que yo prefiero que esté metido entre el suelo. Bueno, está bien. Es que yo prefiero que sea sobre la superficie del suelo. Perfecto. Cualquiera de las dos. Aquí tenemos a la izquierda un hueco ya preparado donde se va a meter el estañón y a la derecha una cama biológica ya preparada. Ya ambos están preparados para ser llenados con la arcilla y después posteriormente con el sustrato. Con el sustrato no, sino con la mezcla biológica. Ok, aquí tenemos la arcilla. La arcilla dijimos que es una capa de 10 centímetros que se hace tanto en la mesa biológica o en el estañón, como también en la cama biológica. Esta es la paja de arroz o la paja de pasto o la paja de maíz, lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de paja, cualquier material que sea alto en lignina. Les decía yo que la misma cascarilla de arroz sirve como parte de la mezcla biológica, porque es un material rico en lignina. Este es el suelo, que lo vamos a coger de la misma finca, y este otro es el sustrato, perdón, el abono orgánico. Entonces ahí tenemos los tres materiales: el abono orgánico, la paja y el suelo, ¿verdad? Que son los tres componentes de la mezcla biológica. ¿Ok? Ahí estamos haciendo la mezcla biológica, revolviendo los tres materiales: paja, tierra, abono orgánico. Se revuelven, ¿verdad? Ya recordemos las concentraciones. Recordemos que de paja es un 50%, es un 25% de suelo y es un 25% de abono orgánico. ¿Ok? Una vez que se han revuelto, pues procedemos a rellenar ya sea la mesa biológica
o ya sea la cama biológica, cualquiera de los dos. Recordemos que cualquiera de los dos llevan la misma mezcla. Posteriormente, cuando ya hemos rellenado la mesa o la cama biológica con esa mezcla biológica, con ese material que preparamos, vamos a poner tierra encima y le vamos a sembrar un pasto encima, ya sea al estañón, a la mesa biológica o también ya sea a la cama biológica. Ok, ese pasto me va a servir a mí para, para proteger. Ok, me va a servir a mí para proteger. Ok, me sirve. Bueno, no sé, se pasa. Me sirve de indicador de este pasto, me sirve de indicador de la humedad que necesita el material de la mezcla biológica. La mezcla biológica, para que los microorganismos se desarrollen favorablemente, para que hayan bastantes microorganismos, debe de tener un 75% de humedad. Entonces, el pasto, si el pasto está verdecito, quiere decir que se está manteniendo la humedad dentro de la mesa biológica o dentro de la cama biológica, ¿verdad? Si yo veo que el pasto se está poniendo un poquito seco, es porque no hay suficiente humedad dentro de la estructura, dentro de la cama o dentro de la mesa. Entonces, tengo que estarle poniendo agua para que los microorganismos se puedan reproducir en suficiente cantidad y que se mantengan vivos y que llegue a ejercer su labor para la cual fueron depositados ahí, ¿verdad? Ok, algunos aspectos importantes sobre sobre las camas o las mesas biológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, que las camas biológicas deben de estarse rellenando cuando se bajan. Por ejemplo, se cree que más o menos por año se puede estar bajando unos 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que cuando yo veo que se baja, entonces levantamos el pasto y volvemos a rellenar. ¿Con qué lo rellenamos? Con la misma mezcla biológica, ¿verdad? Es muy importante eso, ¿verdad? Otra cosa importante es, por ejemplo, que otra cosa importante es que la grama debe estar buena, en buen estado. Eso quiere decir que si hay algún daño por algún motivo en la grama o en el pasto que se le puso encima, es importante que nosotros lo corrijamos, ¿verdad? Otra cosa importante es que el contenido de humedad debe estar más o menos en un 75%, como dijimos anteriormente, para que la actividad microbiológica se pueda mantener. También la vida útil de una cama biológica o de una mesa biológica es aproximadamente de 5 a 8 años. Luego es importante pensar en que si ya tiene 5 años o máximo unos 8 años, nosotros tenemos que cambiar ese material. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a levantar el pasto, que vamos a sacar todo el material y que vamos a echar material nuevo, volver a rellenar la cama biológica, o sea, hacerla nueva, cambiar totalmente el material. El material de la cama se coloca durante ese material que nosotros sacamos a los 5 años de uso, lo vamos a sacar y lo vamos a poner durante unos 6 u 8 meses tapado con un plástico que no le entre la humedad, que no se vaya a contaminar, y lo dejamos ahí durante unos 2 meses y posteriormente lo vamos a sacar y ese mismo material nos va a servir a nosotros como abono orgánico, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que el material que yo saqué de la cama biológica que me sirvió para degradar los productos fitosanitarios, ese mismo material me va a servir a mí como
como abono orgánico, ¿verdad? Como dijimos, lo sacamos, lo dejamos durante unos 6 o 8 meses tapado con un plástico y posteriormente lo vamos a utilizar como abono orgánico. Vean la importancia que tiene o que juega los microorganismos en la degradación de productos fitosanitarios, que si son degradados correctamente, hasta de abono orgánico nos van a servir. Después de construida, se puede usar a los 2 meses. Eso quiere decir que si yo la hago hoy, yo preparé la cama biológica hoy, la hice hoy, le puse pasto, toda la dejé lista, ¿verdad? Le puse el techito para que no se me vaya a inundar. Debo de esperarme 2 meses para comenzar a utilizarla. No quiere decir que ya yo la hice hoy y mañana voy a traer las bombas y voy a echar los remanentes de mezcla. Mañana voy a traer las bombas y las voy a lavar y voy a echar el agua de lavado ahí. No, tengo que esperarme 2 meses. ¿Para qué? Para que los microorganismos se reproduzcan en suficiente cantidad. Para que yo una vez que comience a echar ahí los residuos o los remanentes de las mezclas o los lavados de los equipos, haya suficiente microorganismos ahí para que precisamente comiencen a ejercer su labor de degradación. Ahí dice también que debemos de techarla, ya lo mencionamos, y después construirla en una parte alta de la finca para evitar que se nos inunde. Esto es muy importante. Si yo la cama o la mesa, bueno, la mesa biológica no es tanto problema porque recuerden que está construida en un estañón, pero la cama biológica no debe de estar en un área de la finca donde sabemos que se inunda fácilmente, ¿verdad? Donde se acumulan grandes cantidades de agua. ¿Por qué razón? Porque de ahí, si la pongo en un área donde se inunda mucho, donde hay mucha cantidad de agua cuando llueve, pues entonces se me va a llenar de agua y entonces se va a ir perdiendo la actividad biológica de los microorganismos. Ventajas de las camas y de las mesas biológicas. Disminuyen el riesgo de contaminación por productos fitosanitarios. Recordemos que los productos fitosanitarios, si se utilizan de muy mala manera, son productos que me van a llegar a producir contaminación ambiental y también riesgos para el usuario, riesgos para el consumidor por el asunto de los residuos. ¿Ok? Producen una alta actividad microbial. Eso quiere decir que entre más alta sea la actividad microbiana que se produce ahí, más se van a degradar rápidamente los productos fitosanitarios o los residuos que yo estoy echando ahí. Se dice que cuando la actividad microbiana dentro de una estructura de estas es bien alta y yo comienzo a echar los productos ahí, los remanentes de las mezclas, se dice que en los primeros centímetros ya se va produciendo la degradación de los residuos de plaguicidas. Eso quiere decir que cualquier residuo que vaya a llegar abajo o cualquier cantidad de líquidos que vaya a llegar abajo, en la parte de abajo, al fondo de la mesa o de la cama, ya van a llegar casi que degradados casi en su totalidad. Eso se cumple si la actividad microbiológica es alta. Si es baja, no se produce eso. Por eso es que nosotros debemos de cuidar la cama biológica. Por eso es que tenemos que mantenerla con suficiente humedad. Otra cosa importante es que cuando nosotros estamos preparando la mezcla biológica, si tenemos materiales como los microorganismos efectivos, en microorganismos de montaña, por ejemplo, ir a la montaña a recoger hojas que están en el suelo, hojas que están llenas de hongos, ¿verdad? Y que huelen a pura descomposición, a pura materia orgánica. Todo ese material nosotros lo recogemos, lo traemos en sacos o en bolsas o como ustedes quieran y lo revolvemos con la mezcla biológica, todavía se nos va a favorecer más el desarrollo de la actividad microbiológica dentro de la cama. Eso es muy importante, ir a la montaña y recoger todo ese material que está en descomposición en el suelo. Eso es riquísimo en microorganismos. Podemos disponer adecuadamente de la cama.
¿cómo se llama? Para degradar todo lo que son las mezclas de productos fitosanitarios, ¿verdad? Hay una mayor conciencia ambiental por parte de los productores y algo muy importante, que si yo soy productor y aplico las buenas prácticas agrícolas, tengo camas biológicas, además de otras cosas, cosas que yo puedo hacer como parte de las buenas prácticas agrícolas, pues para mí eso es una garantía, eso es un plus, digámoslo así, que yo tengo dentro de mi finca. Entonces, básicamente, esa es la información que yo tenía para ustedes en lo que es referente a las camas biológicas. Como les dije al principio, es una cuestión muy sencilla de construir, es una cuestión muy barata, son estructuras muy baratas, son muy fáciles de construir. Un hueco de esos rapidito lo podemos hacer con 2, 3 personas. Podemos construir una cama biológica. Los materiales, como ustedes pudieron ver, son fáciles de conseguir, son materiales que ustedes tienen dentro de su finca. El pasto lo pueden ir a cortar y lo dejan por ahí para que se seque, y una vez que está seco ya lo podemos utilizar en la cama. La tierra que está en la finca es tierra de la misma finca donde están los mismos cultivos, y después está el abono orgánico. Esos son los 3 materiales. La arcilla pueden ir a conseguir, si la finca donde ustedes están no tiene partes muy arcillosas donde yo pueda conseguir arcilla y poner esos 10 centímetros en el fondo, pues lo podemos ir a conseguir en algún lado, ¿verdad? Un par de sacos de arcilla es lo que más o menos se lleva una cama biológica. Otra cosa importante, yo les di a ustedes las medidas: 60 centímetros de profundidad, 75 centímetros de ancho y 1.5 metros de largo. Esa es la cama biológica que, digámoslo así, más fácil de manejar, más fácil de utilizar. Pero si son grandes productores en donde se utiliza mucho volumen de mezcla, pueden inclusive no solamente hacer una o varias camas, sino que también pueden hacer camas más grandes. Eso depende, ¿verdad? El tamaño de la cama puede ser más grande de las dimensiones que yo les di, pero no sé, si usan tractores, por ejemplo, entonces hacemos una cama grande donde se pueda poner el tractor encima de la cama, ¿verdad? Y ahí que depositar los remanentes de las mezclas y el lavado de ese equipo tractorizado, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero si son bombas manuales, si son bombas de motor, si los volúmenes de mezcla que yo preparo cada vez que hacemos las aplicaciones no son tan grandes, si los remanentes no son, ojalá que los remanentes casi que no se den, ¿verdad? Entonces, ojalá que no nos sobre mezcla, porque el estar botando las mezclas todo el tiempo, económicamente no es bueno, ¿verdad? Pero bueno, si por A o por B nos sobró mezcla, pues ya tenemos una cama o una mesa biológica donde depositarlos y hacer un uso correcto. Y lo que son los lavados de los equipos de aplicación, eso sí es importante que lo tomemos en cuenta. Los equipos de aplicación deben de lavarse cada vez que se usan. Entonces ya tenemos un lugar donde lavarlos, ya tenemos un lugar adecuado donde depositar esas aguas de lavados. Aquí está por ejemplo, lo que es lo que es disculpen, es que algo pasó aquí. Bueno. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. No sé si tienen consultas, con mucho gusto. Don Carlos, la última, Evelyn, no me pasó la última. La última que tenemos. Donde está lo de el número del Ahí WhatsApp. está, sí estaba, sí la había puesto. Ahí está, ahí está. Entonces ahí pueden ustedes a ese numerito, a ese WhatsApp, mandar un mensaje
y van a recibir información sobre los programas de buenas prácticas que tenemos en la fundación. Además, para el asunto del certificado que se les habló Evelyn al principio, para que escriban a ese WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de mi parte, ese es el mensaje que quería traerles hoy. Y con mucho gusto, si tienen alguna consulta, si tienen algún comentario, estamos a la orden. Gracias, don Carlos. Primero comentarle a doña Ana Marieta que en efecto, sí, la presentación, bueno, la charlita está en vivo, va a quedar disponible. Una vez que termine, le dan la transmisión, le dan unos minutitos y ya va a estar disponible ahí en la página de Facebook. Así que no se preocupe, la puede volver a ver o compartirla con alguien más. Don Carlos, Y que, perdón, Evelyn, ajá. y perdón porque hubieron algunas cositas ahí, técnicas ahí, que nos fallaron hoy, pero no importa, eso es, No, pero la presentación se vio perfectamente, tal vez ahí como, sí, pero como que se todo se vio. devolvieron algunas Sí, laminitas ahí, no sé qué pasó, todo quedó bien, todo quedó pero bien. no importa, eso son cosas técnicas. Lo No, importante es lo que hemos podido conversar. sí, don Tony Araya Salas le pregunta, bueno, nos hizo un comentario más bien, sobre la importancia de que este tema se trate más, ¿verdad? Se dé muchísimo incentivo para que se desarrolle aún más. Pero doña Cris Díaz nos pregunta si se puede con café, se puede con cualquier cultivo, Donde ¿verdad? En sea. cualquier finca. Aquí, doña Cris, aquí no hay cultivo, aquí lo que hay es uso de productos fitosanitarios, la importancia de dónde yo voy a desechar, digámoslo así, de la manera correcta, aquellos remanentes de las mezclas, aquellos sobrantes. Por ejemplo, preparé 2 estañones de una mezcla de productos fitosanitarios y me sobraron 3 litros. No sé qué hacer con esos 3 litros. Los tiro al río, los tiro en el campo, le doy vuelta al estañón como se ha hecho muchas veces y que caigan ahí en el suelo. No, ya si yo tengo una cama biológica o una mesa biológica, ya yo no tengo que volcar el estañón para que eso caiga al suelo o tirarlo al río o a la quebrada o donde sea, no importa. No, ya tengo dónde hacerlo, ya tengo dónde depositar en una forma correcta, segura, que más bien me va a favorecer porque recuerden que al tiempo voy a tener abono orgánico de esa cama biológica y estoy favoreciendo el ambiente. En cuanto a cultivos, no importa, cualquier cultivo, cualquier producto químico, lo que sea, no importa. La idea no es en tales cultivos. Claro, hay cultivos donde se usan más productos fitosanitarios que otros. Por ejemplo, el uso de productos fitosanitarios en los cultivos como hortalizas es con mucho mayor frecuencia que en el café, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, pero no importa, la cama biológica o la mesa biológica es para todo, para cualquier cultivo. Don Rafael Guerrero pregunta si la arcilla es para que filtre. La arcilla es precisamente para evitar la filtración, para evitar que los remanentes que nosotros estemos ahí, cuando ya la cama biológica tenga un uso constante, para evitar que se vaya hacia abajo, que no pase de ahí. Precisamente es un filtro, es un sello, digámoslo así, porque si nosotros no le ponemos arcilla, entonces, y si tenemos suelos que son muy arenosos o muy francos, entonces muy fácilmente esos residuos podrían en algún momento pasar para abajo de donde está el hueco de la cama biológica y llegar inclusive a los mantos acuíferos, ¿verdad? Pero precisamente la arcilla es para eso, ¿verdad? Para evitar que se filtre. Don Carlos, otra pregunta no la hacen por acá, sino que más bien la tengo yo para que usted nos amplíe. Esta información, esta presentación, este tema de camas biológicas y mesas biológicas también forma parte de los cursos que ofrece la fundación, ¿cierto? ¿Verdad? Ustedes Correcto. pueden llevar estos cursos hasta los lugares donde se necesiten.
Correcto, ya hemos hecho muchas actividades teórico-prácticas, por decirlo así, con este tema, en donde presentamos toda la información teórica de lo que es la cámara biológica, algo como lo que hemos hecho acá hoy, Ujú, y después procedemos con el grupo de productores a hacer una cámara biológica en el campo para ujú. que vean cómo se hace. Entonces, si alguien está interesado, un grupo de productores están interesados en que hagamos una práctica de esto, con mucho gusto se contacta con nosotros y hacemos la actividad. Aquí les estamos dejando también nuevamente abajo el número que pueden utilizar para conectarse o contactarse, perdón, con nosotros a través de WhatsApp. Entonces es muy importante que lo tengan anotadito por ahí y obviamente para que reciban el certificado. Otro tema importante, las personas que van a ver esto puede que lo vayan a ver más tarde, ¿verdad? Porque sabemos que a veces los horarios no son para todos los mismos, ¿verdad? La disponibilidad cambia, pero sí recordarles a todas las personas que no, ya nos van a ver no en transmisión en vivo, sino en grabación de video, que pueden hacer sus preguntas ahí mismo, debajo de la transmisión, en los comentarios, y nosotros vamos a estar pendientes si es que es necesario responderles algún tema. Ustedes no se preocupen, no hay ningún problema. Don Carlos, de momento no tenemos más consultas, pero ha sido realmente muy provechoso este tema y es de mucha importancia, sobre todo considerando que estamos celebrando el mes del ambiente, el mes de junio es dedicado por tradición al ambiente y este tipo de prácticas ayudan, estimulan además una economía circular, economías que cuidan el ambiente y beneficio para todos, ¿verdad, don Carlos? Exactamente, yo creo que es muy importante eso, Evelyn, que está diciendo, y recordemos una cosa muy importante, que el ambiente tenemos que protegerlo si queremos dejarle algo a las futuras generaciones, algo de ambiente sano, ¿verdad? Yo creo que todos podemos colaborar con estos temas de las buenas prácticas agrícolas. Hemos hablado muchas veces de lo que es el triple lavado con el fin de economizar, utilizar el producto hasta la última gota, no que los envases no queden en el campo, que los envases no queden en los ríos, que los envases no lleguen hasta los mares, como vemos muchas veces en las noticias, ¿verdad? Que hasta que da cosa ver aquel montón de plásticos tirados por todo lado. Todo esto es parte de las buenas prácticas y nosotros en nuestras fincas, ustedes que nos están escuchando, eh, pongan en práctica todo esto. Muchas veces nosotros aprendemos algo, pero si no lo ponemos en práctica, pues de nada nos valió aprenderlo. Si yo hoy aprendí cómo hacer una mesa biológica, hagámosla. Una mesa biológica es súper sencillo de hacerla. Recuerden que es un estañón. Una cama biológica es súper sencilla de hacerlo y es súper barato. Miren, bueno, no van a gastar gran cosa. Ustedes vieron ahí, yo les presenté en una foto donde hay unas mesas biológicas construidas con block, pero no sé, tampoco, si pueden hacerlo con block, pues háganlo pues muy bien, pero si no, no es necesario. Hacemos el hueco, le ponemos arcilla y lo rellenamos con la mezcla biológica y que ya hablamos, y ahí vamos a tener dónde vamos nosotros a depositar esa contaminación que por muchos años se ha ido a tirar al río o a tirar al suelo. Entonces, la idea es con esto, Evelyn, es de que todas las personas que nos han escuchado, que practiquen, que lo pongan, que hagan su cama biológica, que hagan su mesa biológica y que le cuenten a los demás que no pudieron estar con nosotros hoy cómo hacerlo. Es sumamente Sí. fácil y yo creo que es en bien de todos. Don Carlos, sí, sobre todo que si no cuidamos ahora la tierra que cultivamos, utilizándola adecuadamente, no tendremos sustento en el futuro, ¿verdad? Es correcto. Entonces, es muy importante que le demos un adecuado uso al terreno, a las fincas y estas buenas prácticas agrícolas, como por ejemplo la incursión en camas o mesas biológicas, es muy útil. Don Rafael Guerrero tal vez nos comenta, ya tal vez como para ir cerrando, que le gustaría que en futuras ocasiones toquemos el tema sobre cuidado de los afluentes de agua, un tema muy importante, claro, podemos abordarlo en una próxima ocasión. Más bien, muchas gracias por la sugerencia, don Rafael. Uh -huh.
Muchas gracias, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a compartirles nuevamente. En pantalla está el número de WhatsApp al que pueden comunicarse con nosotros, tanto para recibir el certificado como para estar informándose sobre temas de buenas prácticas agrícolas. Y además para que en el futuro también les informen de estas charlas. Recuerden que también la Fundación ofrece un servicio de capacitación, de educación, incluso don Carlos se traslada a muchos puntos del país para ofrecer este tipo de charlas y poner incluso en práctica todos los contenidos. Entonces, no lo duden, ¿verdad? Si necesitan que vayamos hasta sus lugares de donde se ubican sus fincas, pues con mucho gusto estaremos llegando hasta allá. Don Carlos, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por participar esta tarde. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Nos vemos en una próxima transmisión. Que tengan linda tarde, un buen café, porque ya es ahorita del café. Es sabroso. Hasta luego.